Desde las arenas implacables del desierto, un lamento antiguo se elevaba, perforando el velo del tiempo y alcanzando los mismos cielos. Un pueblo, los hijos de Israel, encadenado bajo el yugo de un faraón impío, clamaba. Sus vidas eran un eco de gritos ahogados, sus espaldas surcadas por el látigo egipcio, sus corazones un pozo de desesperación. Siglos de opresión habían forjado una amarga verdad. Estaban olvidados, esclavos en una tierra que no era la suya, anhelando una libertad que parecía una quimera lejana. Pero incluso en la oscuridad más densa, la providencia teje su hilo, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría el destino de la humanidad. Lejos de los gemidos de esclavitud, en la soledad inmensa de la península de Sinaí, un hombre vagaba. Su nombre era Moisés, y el desierto era su única compañía. Antaño príncipe de Egipto, ahora era un simple pastor, exiliado, su pasado una sombra turbulenta que nunca lo abandonaba. Había huido, sí, de la justicia de un faraón, pero también de sí mismo, de la ira que lo llevó a matar, de la gloria que una vez fue suya. En sus ojos se leía el peso de un destino truncado, la resignación de una vida que se había desviado de su curso original, perdido entre las ovejas y la arena infinita. Susurrando para sí mismo, con un profundo suspiro, el sol se eleva y se pone, día tras día, y mi alma sigue siendo un eco en este vacío. ¿Para qué sirvo, sino para guiar a estas ovejas a la próxima brizna de hierba? Mi fuerza se ha ido con mi nombre, mi propósito disuelto en la arena. Cada noche, las estrellas del desierto eran testigos mudos de su tormento. Recordaba el lujo de la corte, los muros de piedra pulida, la opulencia y el poder. Y recordaba con vívida claridad la brutalidad de un capataz egipcio y el momento en que su ira, una fuerza ancestral, se desató. Un acto de justicia, pensó, un clamor por los oprimidos, que lo condenó al exilio. Ahora el palacio era un recuerdo distante, y su identidad, Moisés, el adoptado de la princesa, el hermano del faraón, se había desvanecido, reemplazada por la de un paria. Un hombre sin tierra, sin pueblo, sin propósito, o eso creía él. Pero el desierto es más que arena y soledad. Es un lugar de encuentro, donde lo terrenal se desvanece y lo eterno se manifiesta. En lo profundo de sus vastas extensiones se alzaba el monte Horeb, la montaña de Dios, un pico majestuoso y silencioso, esperando. Era un lugar sagrado, inalterado por la mano del hombre, donde los vientos del tiempo susurraban secretos antiguos. La providencia, con su paciencia infinita, había estado guiando los pasos de Moisés, sin que él lo supiera, hacia ese punto exacto en el espacio y el tiempo, donde la historia daría un giro irreversible y el destino se revelaría. La memoria aún le quemaba, el látigo descendiendo sobre un obrero hebreo, el grito ahogado, la indignación que le nubló el juicio. En un instante de furia justiciera, un príncipe egipcio se convirtió en asesino. La sangre manchó sus manos, no la de un enemigo en batalla, sino la de un opresor. Ese acto, tan impulsivo como inevitable, lo arrancó de su vida de privilegio. No había vuelta atrás. La majestuosidad de Egipto se convirtió en una trampa, y la única salida fue la huida desesperada, una carrera contra el tiempo y la ira de un faraón implacable que lo había criado como propio. Su sangre hebrea, tanto tiempo oculta, ahora le exigía un precio. La estela de polvo que dejaba su caballo era la única prueba de su existencia. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, hasta que el desierto de Madián lo acogió. Allí, lejos de la pompa y el terror de Egipto, encontró un refugio inesperado. Las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, lo encontraron junto a un pozo, y entre ellas Cípora, cuya mirada serena ofreció un consuelo a su alma atribulada. Se estableció. Tomó una esposa, tuvo hijos, y el cetro de mando fue reemplazado por el cayado del pastor. Una nueva vida, humilde y sencilla, sepultaba los ecos de su pasado real. Mirando a Moisés con ternura,
mientras él pastorea a la distancia. Es un hombre de silencio, mi Moisés. Sus ojos guardan historias que no pronuncia, pero su corazón es bueno y su mano fuerte para proteger. ¿Quién diría que este humilde pastor fue alguna vez el hijo de una princesa? 40 años. 4 décadas transcurrieron en la monotonía apacible del desierto. El tiempo, ese gran sanador, había cubierto las heridas más profundas, pero no había borrado las cicatrices. Moisés había envejecido, sus cabellos se habían plateado, y la esperanza de una gran misión se había diluido hasta convertirse en una tenue memoria. Se había acostumbrado a su existencia tranquila, a la rutina de guiar a sus ovejas a las mejores pasturas, a la soledad contemplativa. El mundo seguía su curso. Los egipcios oprimían a su pueblo, pero Moisés, el príncipe, el líder potencial, se había convertido en un espectador, resignado a su destino de pastor anónimo. Pero el plan divino es más intrincado que la vida de un hombre. Un día, sin motivo aparente, Moisés decidió llevar a su rebaño más allá de las pasturas habituales, hacia el lado occidental del desierto, en dirección a la mismísima montaña de Dios, Horeb. No era una elección consciente, sino un impulso, una fuerza invisible que lo empujaba a cruzar límites antes no explorados. Era un viaje que parecía rutinario, una búsqueda de mejor forraje, pero en realidad era un peregrinaje orquestado, cada paso un eslabón en la cadena de un destino ineludible. El escenario estaba listo. El actor principal, aunque ignorante, se acercaba a su gran entrada. El aire se hizo más denso, el silencio más profundo. Las montañas de Horeb se erigían como centinelas gigantes, sus picos dentados rasgando el azul del cielo. La escala del paisaje empequeñecía a Moisés, un punto insignificante en un lienzo de grandiosidad. El viento soplaba con un murmullo ancestral y las sombras danzaban en las grietas de las rocas. Había una quietud tensa, la premonición de que este lugar tan diferente a cualquier otro guardaba un secreto. Era el umbral de lo sagrado, un sitio donde la presencia de lo inefable se manifestaba, un lugar de espera para aquel cuyo corazón, aunque endurecido por el exilio, aún anhelaba un propósito. Y entonces, entre el polvo dorado del atardecer y las rocas ancestrales, una visión. Algo se destacaba, una luz inusual, un destello rojizo que no encajaba con el perfil de la montaña. Al principio, Moisés lo atribuyó al cansancio, a la fatiga del camino, a un engaño del desierto que juega con la mente del viajero. Un espejismo, quizás, una ilusión óptica creada por el calor y la distancia. Un pastor, conocedor de las tretas del desierto, no se dejaba engañar fácilmente. Pero esta visión era persistente, una mota de fuego que crecía, no se disipaba. Y su corazón, ya agitado por la soledad, comenzó a latir con una nueva inquietud. El instinto de pastor, tan afilado como su cayado, le decía que algo no estaba bien. Era un fuego, sin duda, pero no se comportaba como un fuego normal del desierto. Los incendios aquí eran rápidos, destructivos, devorando lo poco que encontraban y dejando solo cenizas. Este, sin embargo, permanecía. Su curiosidad, un rasgo olvidado de su juventud real, se encendió. Dejó a sus ovejas pastando, un acto inusual para un pastor tan vigilante, y comenzó a caminar hacia el enigma. Cada paso era una confrontación entre su lógica y la inexplicable realidad que se manifestaba ante sus ojos. El silencio del desierto se hizo un tambor en sus oídos. A medida que se acercaba, la visión se hizo irrefutable. Era un arbusto común, espinoso, como tantos otros en el desierto. Pero de sus ramas brotaban llamas, un fuego brillante, danzarín, que lo envolvía por completo. Sin embargo, lo más extraordinario era esto. El arbusto no se consumía. Ni una hoja se marchitaba, ni una rama se convertía en ceniza. La madera seguía verde, vibrante, en medio de una conflagración que debería haberlo reducido a polvo en segundos. Era un fuego que desafiaba toda ley natural, una paradoja ardiente, una señal clara de que no estaba ante un fenómeno terrenal, sino algo más,
algo que escapaba a su comprensión. El corazón de Moisés golpeaba con fuerza contra sus costillas. El miedo se mezclaba con una fascinación irresistible. Jamás había presenciado tal portento. Esto no era un truco, no era un espejismo. Era real, tangible, y desafiaba todo lo que conocía. Lentamente, con cada nervio tenso, Moisés dejó su cayado y se descalzó. No fue una orden, sino un instinto primario, una reverencia subconsciente ante lo sagrado. Sus pies descalzos sentían la arena, pero su mente estaba en el fuego incomprensible. Se acercó un poco más, su sombra alargándose hacia la luz ardiente, listo para desentrañar el secreto de aquella zarza que ardía sin consumirse. Estaba en el umbral de su destino. El fuego no quemaba, sino que purificaba. No destruía, sino que revelaba. Sus llamas danzaban con una luz etérea, irradiando calor sin calor, luz sin abrasar. El aire a su alrededor vibraba con una energía que no era de este mundo. Las hojas del arbusto, empapadas en esa gloria incandescente, brillaban con un verde más intenso, como si la vida misma se magnificara en la presencia de la llama divina. Moisés sintió un escalofrío que no era de frío, un temor reverencial que le erizó la piel. Era la belleza de lo imposible, la manifestación tangible de un poder que superaba cualquier entendimiento humano. Postrado ante aquel espectáculo, Moisés no podía apartar la mirada. Su mente, acostumbrada a la lógica del mundo, luchaba por asimilar lo que sus ojos veían. Era una maravilla, una anomalía que rompía todas las reglas. Una mezcla de asombro y terror se apoderó de él. Sentía una fuerza inmensa, una presencia que lo envolvía, no violenta, pero sí abrumadora, que lo hacía sentir pequeño e insignificante. La soledad del desierto se había transformado en un altar sagrado, y él, el pastor exiliado, se encontraba en el centro de un misterio que lo trascendía. No era un capricho de la naturaleza, sino una invocación directa a su alma. Entonces, del corazón mismo del fuego, no del aire ni de la tierra, sino de la zarza ardiente, surgió una voz. No era un trueno ensordecedor, ni un murmullo suave, sino una resonancia profunda, una voz que no era audible solo por los oídos, sino por cada fibra de su ser. Era la voz de la autoridad, la voz que había pronunciado mundos a la existencia. Las palabras, al principio ininteligibles, comenzaron a cobrar forma, llenando el espacio y el tiempo. Una voz que no dejaba lugar a dudas. Estaba hablando con algo inmensurable, con el hacedor de los cielos y la tierra. El universo entero pareció detenerse, conteniendo el aliento ante la pronunciación de su nombre. Con una voz resonante y profunda, llena de autoridad, pero también de una extraña familiaridad. Moisés, Moisés. Con voz temblorosa, apenas un susurro mientras cae al suelo. Heme aquí. La voz resonó de nuevo, esta vez con una claridad absoluta, una orden que no admitía cuestionamiento. No era una sugerencia, sino un decreto. La voz le exigía la máxima expresión de reverencia y humildad. Descalzarse era un gesto simbólico de dejar atrás lo terrenal, de purificarse para entrar en la esfera de lo divino. Ese suelo, antes simple arena y roca, se había transfigurado en el lugar más sagrado de la tierra, un puente entre el cielo y la humanidad, un espacio saturado de la presencia de aquel que es. Moisés comprendió, sin necesidad de explicaciones, la magnitud del momento. Se despojó de sus sandalias, su piel sintiendo la tierra santa bajo sus pies. La voz es ahora más firme, pero con una autoridad paternal. No te acerques más. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa, es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La revelación golpeó a Moisés con la fuerza de un rayo. No era solo una deidad, sino el Dios de sus ancestros, el Dios de la promesa, el inmutable. La magnitud de esa identidad era tan inmensa que Moisés, temiendo ver el rostro de aquel que hablaba, cubrió su rostro con las manos. Se postró por completo, enterrando su cabeza en la arena. La fragilidad humana ante la majestuosidad divina,
el hombre mortal ante la eternidad. La santidad de Dios era un fuego consumidor para la imperfección humana, y Moisés lo sintió hasta lo más profundo de su ser. Un velo de reverencia y pavor lo envolvió, pues sabía que nadie puede ver a Dios y vivir. Y desde el fuego sagrado, la voz continuó, ya no con una orden, sino con un lamento. Un lamento por un pueblo que había sufrido demasiado tiempo. La voz que creó el universo ahora expresaba un dolor profundo por la aflicción de sus hijos. Cada azote, cada lágrima derramada en Egipto, cada gemido de sus corazones rotos no había pasado desapercibido. La divinidad no era distante ni indiferente, sino un padre que veía la agonía de sus hijos, un Dios que sentía su dolor. Había oído su clamor, había visto su miseria, y su paciencia había llegado a su fin. La hora de la intervención divina había llegado, y Moisés era el testigo de esa promesa. Con voz que transmite una profunda tristeza y luego una firme determinación. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Las palabras se clavaron en el alma de Moisés. No era solo una promesa de liberación, sino una directriz, una misión. Y el mensajero elegido, el instrumento de esa liberación, era él. El hombre que había huido, el pastor olvidado, el príncipe exiliado. Ahora era el elegido para el propósito más grande. La responsabilidad, tan vasta como el desierto que lo rodeaba, cayó sobre sus hombros. La voz no pedía un voluntario, hacía un llamado, una designación. El destino de un pueblo, de una nación entera, dependía de su respuesta. Era el momento para el cual había nacido, aunque lo hubiera olvidado por 40 años de exilio. Con una autoridad inquebrantable, la voz se vuelve un mandato. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Un silencio atronador siguió a las palabras. La misión era tan audaz, tan impensable, que desafiaba toda razón. Él, un pastor tartamudo, un asesino fugitivo, un hombre que había fallado en su propia vida, ahora debía enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, el faraón, y exigir la liberación de una nación entera. La idea era absurda, una locura divina. Su mente giraba, buscando una excusa, una razón para escapar de esta tarea monumental. Se sentía profundamente inadecuado, un simple mortal frente a un poder inabarcable, el faraón y su imperio, y la voz de Dios que lo empujaba hacia un destino que no creía poder cumplir. Con la voz rota, casi un gemido de desesperación. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La voz no se irritó, sino que respondió con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No era la pregunta de Moisés la que importaba, sino la respuesta de aquel que enviaba. Su ¿quién soy yo? Se encontró con el yo estaré contigo. La debilidad humana sería superada por la omnipotencia divina. La misión no dependía de la elocuencia de Moisés, de su poder o de su pasado, sino de la presencia inquebrantable de Dios a su lado. Era una promesa, una garantía. Pero la duda aún persistía en los ojos de Moisés. El peso de una tarea sobrehumana apenas mitigado por la primera de muchas seguridades divinas. El destino de un pueblo pendía de ese diálogo sagrado. El aire vibró con una intensidad que Moisés jamás había experimentado. No era el viento del desierto, sino una presencia tangible, sobrecogedora, que lo penetraba hasta los huesos. La voz, grave como el trueno pero suave como un susurro ancestral, resonó no solo en sus oídos, sino en la profundidad de su alma, desvelando una verdad que sacudiría los cimientos de su existencia. No era un fuego natural, no era una simple manifestación, era la voz del Eterno, el Dios de sus padres, irrumpiendo en su exilio para marcar un destino que trascendería generaciones. El polvo bajo sus rodillas
se sentía sagrado. El silencio entre las palabras era abrumador, y Moisés se atrevió a levantar la mirada, buscando la fuente de tanta majestad. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ve ahora y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido, diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Un escalofrío recorrió la espalda de Moisés. La magnitud de la tarea, la audacia de la misión, se abatieron sobre él como una avalancha. Él, un pastor fugitivo, un hombre que había huido de la justicia egipcia, ahora sería el emisario del Dios Altísimo ante el faraón más poderoso de la tierra. Las dudas, los miedos y la profunda sensación de indignidad se agolparon en su mente. ¿Quién era él para enfrentarse al imperio que una vez lo había exiliado? ¿Qué autoridad poseía para hablar en nombre de un pueblo que apenas lo recordaba, y mucho menos para exigir la libertad de millones de almas esclavizadas? Su voz, ya de por sí titubeante, tembló ante la perspectiva. Pero, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Y qué diré a los hijos de Israel? No me creerán, Señor. Dirán: ¿quién es ese Dios del desierto que te ha enviado? No tengo palabras, soy torpe de boca, tartamudo. ¿Cómo podría yo hablar ante el faraón o ante mi propio pueblo? La voz divina, con paciencia infinita y una autoridad que no admitía réplica, respondió a sus temores más íntimos. No era un juicio, sino una promesa, una declaración de soberanía que disiparía cualquier duda. Dios no pedía perfección en su siervo, sino obediencia. No esperaba elocuencia, sino fe. Y para cimentar esa fe, para dar a Moisés y a su pueblo la certeza irrefutable de su poder, el Eterno decidió manifestar su gloria a través de milagros, transformando lo ordinario en un testimonio de lo extraordinario. El cayado de pastor, símbolo de su vida pasada, se convertiría en el primer instrumento de su nueva misión, en la vara de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Un cayado. Échala en tierra. Y en el instante en que el simple palo tocó la arena, la materia se retorció y transformó. Ante los ojos horrorizados de Moisés, el cayado se convirtió en una serpiente viva, una cobra imponente y siseante que se deslizó por el suelo pedregoso, extendiendo su capucha con sus ojos fijos en él. El terror primitivo lo invadió, un miedo visceral que lo hizo retroceder a toda prisa, instintivamente, sin pensar en la fuente divina de tal maravilla. Aquella criatura, símbolo de peligro en el desierto, ahora era una manifestación del poder supremo. Era una prueba irrefutable, una advertencia de lo que el Señor podía hacer con aquello que parecía insignificante. Extiende tu mano y tómala por la cola. A pesar de su miedo paralizante, la autoridad en la voz de Dios era inquebrantable. Moisés, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, extendió una mano temblorosa y agarró la cola de la serpiente. Al instante, la criatura se endureció en su agarre, volviendo a ser el familiar cayado de madera, inerte y seguro. La respiración le volvió. Un grito ahogado de asombro y alivio escapó de sus labios. La lección era clara. El mismo poder que transformaba la vida en amenaza, podía transformar el miedo en seguridad y lo imposible en posible. Aquella vara ya no era solo un instrumento de pastor, sino un testigo mudo del poder del Altísimo. Para que crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, mete tu mano en tu seno. Moisés, con la mano aún en el pecho, sintió una picazón, un hormigueo inusual. Cuando la sacó, el espectáculo fue aún más impactante. Su piel, antes sana y curtida por el sol del desierto, ahora estaba blanca y escamosa, cubierta de lepra, tan blanca como la nieve fresca. Un escalofrío helado le recorrió el cuerpo, un pánico mudo se apoderó de él. ¿Era esta una prueba de su indignidad? Pero antes de que pudiera ceder al terror, la voz divina resonó de nuevo, con la misma calma imponente que antes. Este no era un castigo,
sino otra demostración irrefutable de un poder que podía afligir y curar, que podía obrar en el cuerpo y en el espíritu. Vuelve a meter tu mano en tu seno. Con la mano de nuevo en su pecho, la expectativa era casi insoportable. Cuando la sacó por segunda vez, la piel estaba completamente restaurada, tan sana y limpia como la de un niño, sin rastro alguno de la terrible enfermedad. La demostración de poder había sido tan clara como el sol del mediodía. Estos milagros no solo eran para convencer a los israelitas, sino para fortalecer a Moisés mismo, para erradicar cada vestigio de duda en su corazón. Ya no era solo un pastor, era un testigo, un instrumento elegido, un hombre que había visto lo imposible y había sentido la mano de Dios obrando en él y a través de él. La tierra sagrada se había convertido en su escuela y el fuego en su mentor. Pero aún así, mi Señor, soy torpe de boca y torpe de lengua. Las palabras me traicionan. ¿Cómo podré hablar ante ellos con la autoridad de tu nombre? La voz del Eterno, con una autoridad que no admitía excusas, respondió a la última resistencia de Moisés, recordándole que él es el creador de toda boca, de todo oído, de toda facultad humana. No era la elocuencia de Moisés lo que importaba, sino la palabra de Dios pronunciada a través de él. Y para aliviar su carga, el Señor le proveyó un compañero, un orador natural, su propio hermano Aarón. En ese momento, la última barrera de Moisés se derrumbó. La fe, alimentada por el asombro y el poder divino, finalmente superó el miedo y la duda. La carga no era suya, sino de aquel que lo enviaba. Su destino estaba sellado. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿No tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Él te verá y se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él te servirá de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí estoy, Señor. Hazme tu siervo. Me levantaré y haré tu voluntad. Guíame. La zarza, milagrosamente, comenzó a menguar su fuego. Sus llamas danzantes se calmaron hasta que la intensidad luminosa disminuyó. El arbusto, sin embargo, permanecía intacto, sin una sola hoja quemada, un testamento silente de la presencia divina que había morado en él. Moisés no se movió de inmediato. Permaneció allí, de pie, en el lugar sagrado, absorbiendo cada instante, cada resonancia de la voz que había transformado su existencia. El desierto, antes un refugio para su exilio, ahora se había convertido en el altar de su llamado. El cayado en su mano ya no era un simple bastón de pastor, sino la vara de Dios, un símbolo de poder y autoridad divina. El hombre que se había acercado con curiosidad, ahora se alejaba con una misión, una carga que pesaba más que cualquier rebaño, pero sostenida por el poder del Creador mismo. El regreso de Moisés al campamento de Jetro no fue el de un pastor que volvía de una jornada ordinaria. Había una gravedad en sus pasos, una luz diferente en sus ojos. Su rostro, antes marcado por la fatiga y la rutina, ahora reflejaba una resolución inquebrantable, la determinación de un hombre que había sido tocado por lo divino. La presencia de Dios lo había marcado. Se acercó a Jetro con la noticia de su inminente partida, no como una petición, sino como una declaración de un deber ineludible. El tiempo de la huida había terminado, el tiempo de la confrontación había comenzado. El destino de un pueblo oprimido pendía de sus hombros, y el Espíritu de Dios lo impulsaba hacia adelante. Debo ir, Padre. Debo volver a Egipto, a mis hermanos, para ver si aún viven. El Dios de nuestros padres me ha hablado. El tiempo de Dios ha llegado para liberar a su pueblo. Ve en paz, hijo mío. Que el Dios de nuestros padres te acompañe en este camino incierto y peligroso. Tu corazón te llama, y la voz del Altísimo te guía. Sé valiente. Con la bendición de Jetro,
y el peso de una misión divina sobre sus hombros, Moisés reunió a su esposa Séfora y a sus hijos. No eran conscientes de la odisea que les esperaba, del peligro inminente y de la gloria que presenciarían. La familia emprendió el viaje, cada paso alejándose más de la paz de Madián y acercándose al corazón del imperio egipcio, al lugar de la esclavitud y la opresión. Moisés cabalgaba a la cabeza, el cayado de Dios en su mano, no como un arma de guerra, sino como un símbolo de la autoridad celestial, un faro de esperanza para millones de almas desesperadas. Su corazón latía con la promesa de libertad, y sus ojos veían más allá del desierto, hacia la tierra prometida. El camino a Egipto era largo, árido y lleno de peligros, pero Moisés ya no era el fugitivo temeroso. Llevaba consigo la presencia de Dios, una armadura invisible que lo protegía y lo fortalecía. Cada paso era un acto de fe, cada noche bajo las estrellas del desierto, un recordatorio de las promesas ancestrales. Las tormentas de arena y los días abrasadores no eran más que desafíos pasajeros para un hombre cuya alma había sido encendida por el fuego divino. Se acercaba no como un mendigo o un exiliado, sino como el mensajero de un Dios vivo, portador de una palabra que partiría en dos el destino de dos naciones. La historia del Éxodo estaba a punto de comenzar. La zarza ardiente de Moisés es más que una historia antigua. Es un eco eterno de cómo lo divino irrumpe en lo mundano. Nos enseña que Dios no busca lo grandioso en el mundo para realizar sus propósitos, sino que transforma lo humilde, lo olvidado, lo que parece insignificante. Un pastor tartamudo, un arbusto común, un cayado de madera, en manos de Dios, se convierten en catalizadores de milagros, en instrumentos de liberación. Es un recordatorio poderoso de que nuestra valía no reside en nuestras habilidades o nuestra elocuencia, sino en nuestra disposición a obedecer la llamada que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas zarzas ardientes hemos ignorado en nuestro propio desierto personal? La transformación de Moisés, de un fugitivo cobarde a un líder inquebrantable, es un testimonio vibrante del poder redentor y capacitador de Dios. Demuestra que no importa cuán profunda sea nuestra inseguridad o cuán abrumadoras parezcan nuestras limitaciones, la presencia del Altísimo es suficiente para convertirnos en las personas que Él nos ha llamado a ser. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, confiando en que aquel que nos llama es fiel para equiparnos. El fuego de la zarza no consumió, sino que purificó y encendió el propósito en el corazón de un hombre, y ese mismo fuego sigue ardiendo, esperando encender el nuestro. El arbusto que ardió pero no se consumió es una metáfora eterna para el pueblo de Israel, que a través de milenios de persecución y exilio ha perdurado, ha ardido con una llama de fe inextinguible. Pero es también un símbolo para cada uno de nosotros, que en medio de las pruebas, de las dificultades que nos amenazan con consumirnos, hay una presencia divina que nos sostiene, nos protege y nos permite no solo sobrevivir, sino brillar con una luz que no se apaga. La esperanza nunca se consume para aquellos que confían en el Yo Soy, el Eterno, el que siempre ha sido, el que es y el que ha de venir, cuyo poder es ilimitado y cuyo amor es inagotable. La historia de la zarza ardiente es una invitación a la introspección. ¿Dónde está nuestro propio desierto? ¿Qué arbustos están ardiendo, invisibles para nosotros, pero llenos de un mensaje divino? ¿Qué miedos nos impiden quitarnos las sandalias y acercarnos a lo sagrado? Moisés fue un hombre de carne y hueso, con dudas y temores, como nosotros. Pero cuando escuchó la voz de Dios y obedeció, se convirtió en el instrumento de una de las mayores liberaciones de la historia. Tu propia historia, tu propio llamado, puede estar esperando que te atrevas a mirar más allá de lo obvio, a escuchar la voz que susurra en medio del fuego, transformando tu vida y el mundo a tu alrededor. Que la historia de Moisés y la zarza ardiente te inspire a buscar tu propio encuentro con lo divino, a reconocer la santidad en lo cotidiano y a responder con valentía al llamado que te impulsa a un propósito mayor. Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Yo Soy, no es un Dios del pasado, sino un Dios que sigue hablando, un Dios que sigue obrando milagros, un Dios que te llama hoy.
prepárate para quitarte las sandalias, porque el suelo que pisas, tu vida misma, puede ser tierra santa, esperando la chispa de su gloria para encender tu propio destino épico. El legado de la zarza ardiente perdura, un faro de fe y esperanza que ilumina los siglos.